Buenos días, estimados aprendices, deseándoles que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar funciones en Excel. La función que hoy vamos a estudiar es la función de contar, pero contar con condición, con un condicional, que es la punto sí, y con contar con un condicional anidado, que es la punto sí conjunto, ¿sí? Entonces, para eso, pues tenemos una base de datos. Esto es para talento humano, para selección. Entonces, vemos que tenemos el nombre del aspirante, al cargo que aplica ese aspirante. Entonces, le piden el nivel de estudio que tiene, los años de experiencia que tiene con respecto al perfil, ¿sí? Y si ha tenido experiencia pues seleccionada con el perfil y el estado en el que se encuentra pues en la base de datos de la empresa. Entonces, vemos acá que tenemos también pues una serie de preguntas, ejercicios con función de contar sí y contar puntos sí conjunto. ¿Listo? Contar sí, contar con un condicional y contar con un condicional anidado que es el conjunto. ¿Listo? Entonces, para eso, entonces vamos a solucionarlo y les voy explicando la estructura, la fórmula. ¿Listo? Entonces, para eso empezamos la fórmula con contar puntos sí. Contar puntos. Y como podemos notar, aquí la fórmula me pide un rango. Entonces leemos el ejercicio y ¿qué nos dice? ¿Cuántos aspirantes han aplicado al cargo de auxiliar? Entonces vemos que nos está pidiendo un cargo, ¿cierto? Y me dice que dentro de ese cargo que me cuente los que aspiraron a auxiliar. Entonces tengo la fórmula, voy a la base de datos y vengo aquí al cargo, ¿cierto? Entonces pico, selecciono el rango de los cargos, que es lo que me pide, le doy punto y coma, ¿sí? Y entre comillas dobles es donde se coloca pues lo que quiero contar, ¿sí? En este caso, yo le doy enter, comillas doble, le doy enter, y mire que aquí me dice que cero. ¿Por qué cero? Porque en las comillas está vacío. Entonces acá vengo y a la base de datos selecciono o copio lo que necesito que me cuente. En este caso es el auxiliar. ¿Por qué lo hago? Porque es que el Excel lo que hace es que me tiene que colocar la palabra salpa si tiene mayúscula, tilde, lo que sea. Entonces a veces no se equivoca con la tilde, se equivoca con una mayúscula, lo que sea. Entonces es mejor darlo así, va y lo copia y lo pega para que sea más exacto y más rápido. Listo, son cinco. Nos dice el segundo, ¿cuántos tienen más el nivel de estudio que sea profesional de los aspirantes? Entonces vamos a contarlos. Entonces, igual, contar puntos sí. Dar puntos sí, entonces nos pide un rango, pues venimos y se lo echamos el rango, pero en este caso, ¿cuál? Es el nivel de estudios, ¿cierto? Entonces, nivel de estudios, vea que está acá, entonces selecciono el rango, muy bien, y vuelvo a hago lo mismo, punto y coma, y entre comillas dobles, y le dejo vacío, y después me dice que cero, y vengo pues a la base de datos, y selecciono pues que el nivel de estudio de los participantes sea profesional. Copio la palabra y simplemente en las comillas que están vacías le doy el criterio que me está pidiendo la fórmula y él me dice que son 6 de 20, 6 de los 20 son profesionales. Y se dice, ¿cuántos tienen experiencia relacionada? Es igual, contar puntos sí, contar puntos sí, me pide el rango, entonces vengo a la base de datos, experiencia relacionada, entonces vengo y la busco acá, viene que dice experiencia relacionada, selecciono el rango de la experiencia, acá le doy punto y coma, ¿cierto? Entre comillas dobles y la dejo vacío y le doy enter, ¿no? Y simplemente, y perdón, le doy simplemente acá, es que no los hemos pegado acá, seleccionada, ¿cierto? Punto y coma, entre comillas dobles y le doy enter. Me dice que cero. ¿Por qué cero? Porque simplemente me toca ir a buscar cuántos tienen la experiencia relacionada, o sea, que cumple con la experiencia que está pidiendo el perfil. Control C. Y lo que se hace es que ya pues los coloco entre las comillas vacías para que me, para que me dé acá, le voy a pegar acá, los que sí. Bien, pues, me dice que 12 de los 20. ¿Cuántos no tienen experiencia relacional? Son 20, pues serían 8, pero hagámoslo con la fórmula. Simplemente, como ya tengo la fórmula, ustedes pueden jalar acá, la jalan para que la fórmula se copie. Y pues en este caso, con este no tiene que ver nada. Entonces lo que hacemos es que borramos acá. Y acá le hicimos, en vez que sí, pues coloquémosle que no. Entonces acá, no. Sí la voy a colocar de una vez porque pues no sé la palabra. Mire, 12 y 8 20, entonces perfecto, sale.
¿Cuántos, dice en la quinta, cuántos fueron preseleccionados? Pues vamos a mirar cuántos fueron preseleccionados. Igual, contar punto sí, perdón, contar punto sí, punto sí. Entonces, ¿qué nos dice? El rango, tenemos el rango del estado del candidato. Seleccionamos el estado del candidato, punto y coma, comillas dobles y le damos enter. Nos da cero porque no hemos buscado en la base de datos los que son seleccionados. Ahora sí le vamos a copiar acá, copiar, y lo que hacemos acá es que vamos a la fórmula y donde está las comillas dobles, pues colocamos preseleccionadas, pero en 8. Listo, muy bien. Son 15 ejercicios, voy a hacer los últimos dos que son de sí conjunto, no el último. Y ustedes, el antepenúltimo, el 14, y ustedes hacen el 15, ¿vale? Entonces, acá nos dice, mire, ¿cuántos tienen más de 3 años? Ahí va como un condicional. ¿Cuántos tienen más de 3 años de experiencia? Y ese I quiere decir que tenemos que anexar, o sea, que es anidado. Y fueron preseleccionados. Dicen que estos dos se tienen que cumplir. Recuerde que los dos tienen que cumplirse para que me dé verdadero con el I. Entonces, ahí tienen que haber, pues, un contar punto sí, punto conjunto. Punto conjunto lo que dice es añádame más criterios. No solo uno, sino más. Y puede añadir hasta 62 criterios según el Excel, ¿vale? Entonces venimos acá y le decimos igual, contar puntos y conjunto. Contar puntos y conjunto. ¿Listo? Entonces me dice, vamos a contar que primero el rango criterio, el primer rango criterio, porque son dos. Entonces me dice que es la edad. Y en esa edad los que son mayores de 3 años. Entonces vengo acá y selecciono la edad. Entonces, ¿dónde está la edad? Ah, la experiencia, perdón. La experiencia. Entonces selecciono la experiencia y de una vez acá le voy a decir punto y coma entre comillas dobles, los que son mayores de la experiencia de 3 años, mayores de 3 años, de tres. Sí, está bien, de 3 años. Punto y coma. Mire que la fórmula ahora me dice rango criterio 2. El rango criterio 2 en la fórmula me dice los que estuvieron preseleccionados. Entonces cojo el estado acá, el estado, punto y coma, ¿cierto? Y entre comillas dobles y le doy enter. Ahí me va a decir que cero. ¿Por qué? Ya tengo lo de 3 años, está perfecto. Mire, lo de 3 años está perfecto. Ahora tengo el rango del estado, pero el estado no lo tengo acá. Entonces simplemente me falta llevar acá en la base de datos y todos los que son preseleccionados. Entonces acá le digo copiar los preseleccionados y le doy pegar la fórmula. Entonces, pegar y me dice que son 7. Entonces, mira la fórmula. Entonces, él pide rango criterio, rango, el criterio mayor es de 3 punto y coma, otra vez el rango, que en este caso es el estado del vacante o la persona que está solicitando el trabajo, y le dice que fue preseleccionado. ¿Listo? Y así sucesivamente, en ese contar punto sí, puede leer punto y coma, recojo el rango y pongo el criterio que sigue, el rango, criterio que sigue, y así sucesivamente. Es muy sencillo entender esa fórmula. Entonces, pues la idea es que hagan el 15 con el contar puntos y conjunto. Y los otros que están en esta parte de acá. Entonces, muchísimas gracias. Espero que el video les sirva y lo pongan en práctica en sus labores del día a día y en las empresas. Muchas bendiciones.